Para definir la educación a distancia, he tomado como referencia lo que sostiene Garrison y Sale, y con lo cual me identifico. Garrison y Sale definen la educación a distancia como aquella que ofrece un conjunto mínimo de criterios y que permite una mayor flexibilidad, lo que implica lo siguiente. La mayoría de la comunicación educativa entre facilitador y el aprendizaje debe ser interactiva. Que la comunicación sea bidireccional entre facilitador y el aprendiz, con el objeto de facilitar y apoyar el proceso educativo. Que la tecnología utilizada sea la necesaria para mediar entre la comunicación, que ésta sea en dos vías. Pero la educación a distancia siempre no ha sido como hoy la conocemos y como hoy la disfrutamos. A través del tiempo ha sufrido unos cambios importantes que le ha permitido posicionarse en el lugar que actualmente ocupa. Momentos de desarrollo de la educación a distancia. De primera generación, la enseñanza por correspondencia nació a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Fue caracterizada por el nacimiento de la imprenta. El concepto de esta formación es que era muy simple y se buscaba realizar por escritos la base tradicional. El concepto de aprendizaje era difícil, de forma unidireccional, se utilizaron guías de estudio y actividades complementarias. El concepto del aprendiz era un depósito de educación bancaria y se trataba de aplicar lo aprendido. El concepto del docente en este aspecto es que era el centro de atención, daba respuesta y corrige a vuelta de correo, y lo cual se hacía un poco demorado. En la segunda generación de enseñanza multimedia se utilizaron a finales de los años 60 y se caracterizó por la imprenta, utilización de cintas de audio y video, aprendizaje basado en computadores. El concepto de formación en este aspecto eran textos escritos, apoyados por otros medios audiovisuales, y se utilizaba el teléfono. En el concepto de aprendizaje, en esta parte, prima el diseño, producción y generación de materiales didácticos. El concepto del aprendiz es que el estudiante era receptor, se podía comunicar con el profesor telefónicamente. El docente, en este caso, era el protagonista del proceso de enseñanza y resolvía las inquietudes, inclusive por teléfono. De tercera generación, tenemos la enseñanza telemática, que se dio en la década de los 80 y se caracterizó por audio, teleconferencias, videoconferencias, comunicaciones audiográficas, transmisiones por radio y televisión. El concepto de formación en este aspecto es que la enseñanza estaba basada en la informática. El concepto del aprendizaje es un modelo flexible, personalizado y además reflexivo. El concepto del aprendiz fue que se convirtió en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el concepto del docente es que este era un mediador del proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de la cuarta generación, hablamos de un modelo de aprendizaje flexible, caracterizado por multimedia interactiva en líneas de acceso a través de cursos de Internet, tecnología de comunicación. El concepto de formación del aprendizaje era interactivo, buscaba formar para el futuro. El concepto de aprendizaje es que la educación era interactiva y bidireccional. El concepto del aprendiz es que él era el protagonista del proceso de aprendizaje. Y el concepto del docente era donde se intercambiaban saberes y los compartía con el educando. De quinta generación, vemos un modelo inteligente, flexible, un modelo de aprendizaje caracterizado por multimedia, es interactiva, de línea de acceso a través de recursos del Internet, uso de sistemas audiovisuales, respuestas a través de tecnología, de comunicaciones, accesos y recursos a través de un portal institucional. El concepto de formación en este aspecto es una formación autónoma, responsable y eficaz, dirigida por el estudiante. El concepto de aprendizaje es un aprendizaje interactivo, flexible e inteligente. El concepto del aprendiz es que es él el protagonista de aprendizaje, un aprendizaje autónomo, eficaz y responsable. Y el concepto del docente es que debe saber compartir saberes, genera espacios de interacción y para construir nuevos conocimientos.